Dios les bendiga, hermanos, iglesia y personas que en este domingo siguen estas enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios. Los saludo en el amor de Cristo y les deseo lo mejor en este año que recién ha comenzado, esperando que nuestra fe en el Señor cada día vaya en aumento y que podamos, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, desinfectar nuestra mente y nuestro corazón y deshacernos de todo pecado, de todo virus de pecado y de contaminación de nuestra vida y cuidar nuestra salud. No solamente debemos desinfectar, como se nos ha dicho y estamos haciéndolo, nuestras manos y usar un cubrebocas para no contagiarnos, que esto es bueno para el cuerpo, pero creo que siempre hay algo mejor y está en lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. En este día, por lo tanto, hay que aprender que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza todo el tiempo nos va a ayudar muchísimo más y nos va a permitir vivir bajo cualquier circunstancia. Por eso debemos de estar centrados y estar plenamente convencidos y atentos a su palabra, en obedecerla, en vivirla y en compartirla, recordando que Jesús lo ha mandado a cada uno de los suyos, teniendo clara y firme la esperanza que un día vamos a estar delante de su presencia en el cielo. El cielo, hermanos, iglesia que nos escucha, que está presente, es nuestra tierra prometida, nuestro destino futuro. Por eso vamos a leer, te invito a ti y a tu familia a que allí en tu casa donde nos estés viendo, busques tu Biblia, estés atento si tienes por ahí un cuaderno de notas y estés atento a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, y me voy a permitir leer de los versículos 1 al 16. Y después vamos a meditar, hermanos, acerca de lo que nos dice allí, juntamente con algunos otros pasajes que a lo largo de esta plática te iré mencionando. Permíteme nada más acomodarme un poquito aquí y vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 16. Creo que ahí en tu casa ya estás listo, porque este es el día del Señor, el día que hemos escogido para adorarle, para bendecirle, y por lo tanto debemos de estar muy atentos, muy apercibidos de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 16. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres,
Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren, hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Ciertamente, aunque parezca broma, el capítulo 12 empieza inmediatamente después de que termina el capítulo 11. ¿Por qué hago este comentario? Porque en el capítulo 11 sucedieron muchas cosas y ahí se menciona la fe y a todos los hombres que son considerados como héroes de la fe. Pero esto tiene mucho significado para nuestra vida, no solamente el de conocer a los héroes de la fe que fueron dejados escritos para nuestra enseñanza, capítulo 11, sino que nos incluye a nosotros, a cada cristiano, a cada hijo de Dios, a la iglesia, nos incluye inmediatamente al empezar el capítulo 12, que empieza de esta manera. Por tanto, nosotros también. Y en ese por tanto, nosotros también, hay una pausa para que nosotros veamos que estamos incluidos en la fe y que por lo tanto podemos padecer y debemos de padecer y de sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Dice ahí que tenemos muchos testigos que se mencionan en el capítulo 11, que hicieron muchas cosas y sufrieron muertes muy dramáticas y horribles por causa de la fe en Dios. Y ellos vencieron. Todos esos personajes, todas esas personas, héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11, ellos vencieron y tienen su lugar en el cielo. La grande nube de testigos que se menciona aquí debe de representar un gran ejemplo para nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Porque su fidelidad a Dios debe de ser un estímulo para tu vida y para la mía. El saber que no luchamos solos, que antes muchos de nuestros hermanos enfrentaron sus propios problemas y vencieron en su carrera, y su testimonio debe de alentarnos y debe de animarnos a correr esta carrera y ganarla. Ahora, eso se menciona en el capítulo 11 e inicia en el capítulo 12, incluyéndonos a nosotros. Pero ¿qué se nos dice a nosotros? La palabra de Dios es muy clara y el mensaje de Dios es muy sencillo para que cualquiera que me escuche, cualquiera que lo oiga, lo entienda y lo lleve a la práctica. Fíjate lo que se nos dice a nosotros. Fíjate, iglesia, fíjate, hermano, fíjese, familia, y en su casa, lo que se nos dice a nosotros. Para correr esta carrera que se nos menciona ahí, porque se nos menciona una carrera, y esta carrera, hermanos, es la carrera de la fe, es la carrera de la salvación, en la cual tú y yo y todos nosotros estamos ya dentro de esa carrera. Pero ¿qué se nos dice en la palabra de Dios de cómo debemos de correrla? ¿Qué tenemos que hacer para correr la carrera y transitar por el camino, el carril
que Cristo nos ha marcado en nuestra vida a cada uno de nosotros. Se nos dice que nos despojemos de todo peso, de todo lo que nos impide avanzar, que nos despojemos de todo pecado que no hemos podido dejar y que cada día nos asedia, que cada día nos atrae. Hacer a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios eso? Para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y solamente lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Esta meditación en la palabra de este día me he atrevido a titularla "Puestos los ojos en Jesús". Cuando uno inicia una carrera, cuando uno se pone en el arrancadero, uno debe de tener bien presente dónde va a terminar la carrera, dónde está la meta, dónde está el final. Y si nosotros nos fijamos, dice ahí en el texto que leímos, que nuestra carrera debemos de correrla de tal manera, porque va a estar llena de obstáculos y de problemas y de situaciones adversas, que debemos de correrla de tal manera para que tengamos éxito. Y esa forma que la palabra de Dios nos dice que debemos de correr, de transitar esta carrera, es puestos los ojos en Jesús. No en alguien más, no en nuestra misma persona, soportando las caídas, los sufrimientos, las ofensas, el dolor, las tribulaciones, las enfermedades, las burlas, los desprecios y todo lo que se nos ponga enfrente que trate de que nosotros nos desanimemos y que abandonemos esta carrera de la fe, esta carrera de la salvación. Todo esto lo vamos a hacer sin desanimarnos, hermanos, iglesia que me escucha, si ponemos siempre nuestra mirada en Cristo, nuestros ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Solamente así vamos a tener éxito, solamente así vamos a vencer todos los obstáculos que se nos atraviesen en el camino. Solamente puestos los ojos en Jesús llegaremos hasta la meta deseada. Solamente puestos los ojos en Jesús tendremos éxito y llegaremos al final. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay un ejemplo muy especial que dice lo siguiente: Jesús, por lo que padeció en la cruz, se sentó a la diestra de Dios. Claro que cuando uno inicia una carrera, la tiene uno que correr de tal manera que uno llegue a la meta y la gane. Pero esto cuesta. Correr una carrera tiene su precio. Llegar a la meta prometida cuesta. Nos va a causar lo que leíamos anteriormente: padecimientos, tribulaciones, angustias, entrenamiento, dolor, enfermedades, caídas, tropezones, desánimo. Pero puestos los ojos en Jesús, tenemos garantizado que la correremos y llegaremos al fin. El que corre debe de tener muy importante grabado en su mente que al final de toda carrera, y de esta carrera que aquí se nos menciona, hay un premio muy especial que lo estaremos mencionando más adelante. Y hay un premio tan especial, pero mucho más especial y mucho más importante es quién otorga esa premiación. Cuando decimos que la carrera cuesta, es porque el premio que se ofrece es bien importante. No es como las carreras de este tiempo en donde se otorgan medallas como en las carreras de las Olimpiadas o en los campeonatos mundiales de atletismo, que se otorgan medallas al primer lugar de oro, al segundo lugar de plata y al tercer lugar de bronce, y aparte les dan un presente, un regalito. Nosotros debemos de saber que nosotros no vamos a recibir un premio de ese tipo.
En Cristo, siempre lo he dicho, hay algo mucho más sublime, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el premio que nosotros recibiremos al final de esta carrera será celestial y lo dará el mismo Dios. El que corre no debe de tener ninguna distracción. No debe de voltear a ver a los otros competidores, porque esto le va a causar que se distraiga y pierda su mirada en la meta, pierda su mirada en el final. Por eso nuestra carrera cristiana siempre debemos de estar viendo a Jesús y no a ningún otro, sea quien sea, porque la atención dividida nos va a traer malos resultados. Si aplicamos esta palabra que les estoy diciendo, hermanos, este comentario, nosotros somos llamados y fuimos escogidos a tener nuestra mirada siempre en Jesucristo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A tener claramente en nuestra mente y en nuestro corazón que el poner nuestra vista en Jesús nos va a llevar a la meta deseada y vamos a obtener los resultados por los cuales estamos corriendo, por los cuales nos estamos esforzando. Cuando alguien se distrae en una carrera de velocidad, por ejemplo, en la carrera de 100 metros, que dura a veces 10 segundos y fracción, cuando alguien se distrae, esa distracción le causa el no ganar la carrera. ¿Por qué? Porque se pierden centésimas, milésimas de segundo y los que están concentrados y los que no se distrajeron llevan la delantera. Hay que saber que estamos en una carrera, hermanos. Hay que saber que esa carrera nosotros la iniciamos desde el día en que nos comprometimos con Cristo, desde el día en que lo hicimos a Él, Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos en esta carrera y la palabra de Dios nos dice cómo correrla y cuál va a ser el premio. ¿Por qué? Porque es bien importante. ¿Por qué tenemos que correrla? Porque lo más importante está al final, al terminarla, al llegar a la premiación, y esa la da Dios. Fíjese qué interesante, en toda carrera siempre hay un entrenador y hay una disciplina que se tiene que cumplir en los entrenamientos. El entrenador que nosotros tenemos, si se me permite utilizar este término, es el mejor de todos. Su disciplina es de primera calidad. ¿Por qué hablo de disciplina? Porque Él nos ama. El entrenador que nosotros tenemos, por el cual estamos corriendo esta carrera, nos disciplina porque nos ama y quiere que triunfemos en esta carrera que tenemos por delante. Recuerda, iglesia, no estamos solos. Cristo mismo nos anima a lograrlo. El Espíritu Santo nos guía para no salirnos del camino. En Él está nuestra fuerza, en Cristo está nuestra fuerza. No solamente para lograr terminar esta carrera, correrla y terminarla, sino también para que nosotros ayudemos a otros con nuestro ejemplo, para que no se alejen de la fe y abandonen la carrera, sino que lleguen a la meta deseada. Tenemos que recordar algo, iglesia, que los sufrimientos son el campo de adiestramiento o son el campo de entrenamiento para alcanzar la madurez cristiana. Cuando hablamos de que esta carrera se asemeja a una carrera de obstáculos, es porque estamos siendo entrenados, estamos
siendo adiestrados para triunfar. Estamos siendo entrenados para lograr la victoria. Si lo entendemos de esta manera, entenderemos por qué Dios, por qué nuestro entrenador nos disciplina. Porque quiere que nosotros triunfemos. Él quiere, su mayor deseo, que nosotros terminemos la carrera, que no nos desanimemos, que no abandonemos, que no reneguemos, que no nos salgamos del camino que nos ha marcado, sino que siempre tengamos puestos los ojos en Él, porque en Él está la victoria. Hay algo bien importante que quiero comentarles en este día. Como un hombre, el apóstol Pablo, lo dijo en Hechos 20:24. Si nosotros hemos leído la palabra, hermanos, sabemos que si de alguien se menciona cuánto sufrimiento vivió por causa del evangelio, es del apóstol Pablo. Seguramente concuerdas conmigo de que eso es lo que dice la palabra. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos 20:24, que dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso dice la cita de Hechos 20:24. Yo te lo quiero decir así en pocas palabras: no hago caso de ninguna cosa que me pase o lo que digan de mí, por andar predicando el evangelio, por andar llevando las buenas nuevas de salvación. En pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo: no me importan las aflicciones, no me importan los sufrimientos, no les hago caso. ¿Por qué el apóstol Pablo se atrevió a dejarnos escrito esto? Porque él tenía muy clara la visión que Dios le dio desde el principio, que lo escogió y que lo llamó a su ministerio, de que él tenía puestos los ojos en su Salvador. Otra cosa que dice ahí, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, fíjate lo que dice. Estoy ilustrando cómo el apóstol Pablo, que sufrió una serie de aflicciones y de maltratos por causa del evangelio, lo trata en la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Espero que me estés siguiendo ahí en tu casa y que esta palabra que hoy está siendo enseñada, tú la atesores en tu mente y en tu corazón y la compartas allí con tu familia. Dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí hay algunas verdades bien importantes, hermanos, que tenemos que aplicar a nuestra vida. No me avergüenzo por lo que estoy padeciendo por causa del evangelio. Dice Pablo: no me avergüenzo, no me detengo. Los obstáculos que me pongan, lo que digan de mí, los sufrimientos que vengan, los padecimientos que yo sufra por causa del evangelio, no me detienen ni me avergüenzan. La declaración que hace él, tenemos que hacerla tú y yo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la segunda carta a Timoteo, ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 7, ya estando el apóstol por ser sacrificado, dice ahí la palabra en algunas versiones, al final de sus días en esta tierra, ya estando próximo a morir, el apóstol pudo declarar y afirmar con toda seguridad, con toda certeza, lo siguiente: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 acciones que el apóstol realizó en su vida y a través de su ministerio que Dios mismo le otorgó. Quisiera que meditáramos en este día en estas cosas que estamos escuchando de parte de Dios y que un día nosotros también pudiéramos decir algo semejante, algo parecido. La primera es: he peleado la buena batalla. Vamos a explicar, a tratar de explicar con la ayuda de Dios estas 3 acciones que Pablo cumplió plenamente durante su vida y su ministerio. He peleado la buena batalla. Quiero que nos fijemos, iglesia, personas que nos ve y que nos escucha, que esta batalla no es una batalla del pueblo de Dios. La palabrita que está ahí, significa que es una batalla personal, porque está en presente y está en singular. He peleado la buena batalla. Y cada uno de nosotros en esta carrera, en esta vida cristiana, en esta vida espiritual, tenemos que estar peleando la buena batalla. ¿Qué significa esto? Miren, en el mundo hay muchos tipos y clases de batallas, pero cada una de ellas es diferente en sus motivos. Y la Biblia nos relata de grandes hombres de Dios que pelearon algunas de estas batallas. Por ejemplo, Josué, David, Nehemías, Gedeón, y todas por un motivo distinto o con un propósito distinto. Solamente por mencionar a estos hombres. Pero aquí la batalla que nos dice Pablo tiene, si nos fijamos allí en la palabra de Dios, un sello bien distintivo. Espero que ya lo hayas encontrado. ¿Cuál es ese sello? Esta batalla, el sello es que es personal. No es grupal, no es corporativa. Es una batalla personal que cada hijo de Dios debemos de estar peleando. Y recuerda, para que no te desanimes, no estamos solos. Y Pablo le llama buena batalla. ¿Por qué le llama el apóstol Pablo buena batalla? Miren, hermanos, si leemos la palabra de Dios en las cartas de Pablo, en las cartas paulinas, nos vamos a encontrar una serie de dificultades, de obstáculos, de cosas que se le presentaron al apóstol Pablo a través de su vida y de su ministerio. Y él siempre salió victorioso, hermanos. Él, sin importar los sufrimientos que padeció en su vida y su ministerio, él siempre salió victorioso. No encuentro en ninguna parte del testimonio de Pablo en la palabra de Dios que él haya sido derrotado. En naufragios muchas veces considerado muerto, muchas veces azotados con 40 azotes menos uno. Y usted puede escribir allí en su casa y enseñarle a su familia todos los padecimientos que el apóstol Pablo sufrió por causa del evangelio de Jesucristo. Pero de todos Dios lo libró. Repito, porque él desde el principio, desde que fue escogido, puso sus ojos en Jesús. La siguiente parte dice: he acabado la carrera. Cada uno de nosotros iniciamos esta carrera, como decíamos anteriormente, el día que Cristo vino a nuestras vidas. La carrera de la salvación podemos ilustrarla como una carrera de obstáculos que solo podemos correrla con éxito si tenemos presente y ponemos nuestra mirada en Cristo. Solamente así no nos saldremos del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente así no habrá nada que nos distraiga, nada que nos detenga. Marcos
capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente: y seréis aborrecidos, un sinónimo es odiados, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso el evangelio de Jesucristo no se detiene, iglesia, porque la salvación es una bendición eterna. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Espero que me estés siguiendo ahí donde estás y que tengas tu palabra abierta para participar todos, para no ser solamente oidores, sino estar ahí compartiendo con la familia o con quien estés escuchando esta meditación. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, y aquí viene para nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primero por el Señor y confirmada por los que lo oyeron y mostrada a través de todos los milagros y de los dones que el Espíritu Santo repartió? Quiero comentarte lo siguiente. Es necesario, por tanto, es para que nosotros centremos la atención en lo que Dios nos está diciendo, en lo que estamos escuchando. Por tanto, es un tiempo en el que nosotros debemos de tomar la decisión. Y en este año que recién inicia, estamos muy a tiempo, iglesia, de tomar las mejores decisiones en nuestra vida cristiana, en nuestra carrera cristiana, porque son decisiones de vida. Dice lo siguiente: es necesario. Cuando la palabra de Dios nos dice es necesario, quiere decir, hermanos, que no es una opción, que necesitamos actuar, que necesitamos tomar decisiones para que con más diligencia. Lo contrario a la diligencia es la negligencia, o sea, hacer las cosas al ahí se va o hacer las cosas mal hechas. Pero Dios no se merece que nosotros actuemos en nuestra carrera cristiana o en nuestra vida espiritual con negligencia. Él quiere que siempre nosotros todo lo hagamos con excelencia. Por eso dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y en este día, en este domingo, tú y todos los que me escuchan, estamos oyendo lo que Dios nos dice. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que atender todo esto? Porque hay un peligro latente de que nos deslicemos. Hay un peligro latente siempre que nos apartemos, que nos salgamos de la carrera, que nos desanimemos y no la corramos, esa carrera que tenemos por delante. Y luego dice ahí, en el tiempo pasado, en la ley mosaica, las palabras fueron dichas a través de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, justo pago. Si nosotros, dice ahí, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Fíjense por quién fue anunciada, primeramente por el Señor. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones de vida, de compromiso, de responsabilidad, de excelencia. Tenemos que subir de nivel en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Tenemos que correr esta carrera con excelencia. Que si nos caemos, no quedamos caídos, sino que es más importante cuando nos levantemos, y que nos levantemos con ánimo, con fuerzas en el Espíritu Santo. Quiero comentarte que hay dos partes bien esenciales en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, que son la mente y la memoria.
Y estos dos, hay alguien que se atrevió a compararlos como vasos agrietados que dejan escapar lo que se echa en ellos. Si no ponemos cuidado en la palabra de Dios, vamos a ser como esos vasos agrietados y nuestra mente y la memoria se va a olvidar de lo que hemos estado escuchando de parte de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que Dios nos dice. ¿Por qué, hermanos? Porque la corrupción de nuestra naturaleza, las tentaciones que este mundo nos ofrece, los afanes y los placeres del mundo nos pueden hacer que despreciemos la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Cuando te empecé hablando de la carrera, te dije al principio que no volteásemos a ver a los otros competidores, porque hay distracciones que nos roban la bendición. Hay distracciones que el mundo nos ofrece, que nos quitan la atención y nos hacen desviar nuestra mirada de Jesús. Por eso nos habla ahí que es necesario que atendamos con más diligencia, y no dice solamente con diligencia, dice con más diligencia, porque seguramente tú y yo, iglesia, lo estamos haciendo diligentemente, pero tenemos que poner el extra, tenemos que ponerle el más para atender a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque podemos deslizarnos. Pecar contra el evangelio es rechazar esta salvación tan grande y apartar nuestra mirada de Jesús en esta carrera de la salvación. Por eso, iglesia, en este día te digo cómo debemos de correr esta carrera, para que ninguno de nosotros diga que Dios no le ha dicho cómo correr esta carrera y por qué correrla. Fíjate, ¿cómo debemos de correr esta carrera? Con mucho ánimo, con mucho entrenamiento espiritual. ¿Cómo vamos a lograr este entrenamiento espiritual? Hubo en un tiempo un pastor que en una enseñanza él nos decía, con el ayuno, con la lectura y la oración. Pero él nos los puso con la ola: oración, lectura y ayuno. Necesitamos entrenamiento espiritual. No solamente entrenamiento físico o tener más habilidades o tener más conocimiento. Necesitamos un entrenamiento espiritual. Necesitamos que nuestro espíritu se active en las cosas de Dios. Necesitamos llenarlo de Dios. ¿Cómo también podemos correr esta carrera? Con mucho interés. Si no estamos interesados en las cosas de Dios, entonces vamos a fracasar. Pero nosotros, iglesia, tú y yo, no somos de los que fracasamos, porque en Cristo somos más que vencedores y tenemos que vivirlo con compromiso, con mucha responsabilidad, porque la carrera es larga. Esta carrera es de resistencia, esta carrera es maratónica, recordando que al final está el premio debido al esfuerzo que tú y yo pongamos. Entonces, amada iglesia, te recuerdo todo lo que estás escuchando en este domingo. La tercera cosa que Pablo vivió, dice: he guardado la fe. ¿Qué significa, hermanos? Yo me preguntaba cuando estaba preparando este mensaje, esta enseñanza, ¿qué significa guardar la fe? O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo podemos hacer la iglesia para guardar la fe? La misma palabra de Dios nos lo dice, hermanos. Por eso Dios, que nunca se equivoca, nos dejó escritos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Fíjese lo que dice en el mismo capítulo 20, versículo 24 del libro de los Hechos. Del 24 en adelante hasta el final del capítulo y en otros pasajes de la Biblia podemos encontrar no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino muchas maneras en que el apóstol Pablo guardó la fe. Por eso
escogí el ejemplo del apóstol Pablo. Solamente te voy a mencionar algunas de esas formas en que el apóstol Pablo guardó la fe. Si quieres conocer, te invito a que leas la palabra. Te invito a que investigues la vida del apóstol Pablo, un hombre como nosotros, escogido y llamado para participar en el reino de Jesucristo. ¿Tienes con qué anotar, hermano, iglesia? Ahí les va la primera. Pablo dice: he obedecido el evangelio. Cada una de las cosas que te voy a mencionar, querido hermano, querida hermana, que sea un ánimo para nosotros, que sea un reto, que sea un aliento de cómo nosotros debemos de enfrentar las cosas de Dios y cómo debemos de tomarlas a partir de este año que comienza. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos seguir nada más viniendo y escuchando y luego nos vamos y se nos olvida todo. Tenemos que poner en práctica, como el apóstol Pablo, para el final de nuestros días poder decir también: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo también dijo: lo he dado a conocer completo, el evangelio. Soy libre de la sangre de todos. He apacentado a la iglesia. Yo pregunto, ¿lo hacemos nosotros con nuestra familia? He velado, dijo Pablo. Me ha costado cuidarlos. Los he amonestado con lágrimas. No he codiciado nada. He trabajado con mis propias manos para sostenerme a mí y a los que me acompañan. Les he enseñado no solo el evangelio, sino que trabajando se ayuda a los necesitados. He sido dador porque siempre recuerdo lo que dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Tendría el apóstol Pablo su mirada en Jesús? Claro que por supuesto. Dice lo siguiente: he orado por todos, he sufrido por causa de Cristo. Te decía hace un ratito que si pudieras tú darte a la tarea, si pudiéramos darnos a la tarea de anotar todos los impedimentos, todos los sufrimientos, todos los obstáculos que Pablo tuvo en su vida cristiana, llenaríamos un montón de hojas, pero no con el solo hecho de anotarlos y de conocerlos, sino para que nos edifiquen a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. No me he desviado ni a diestra ni a siniestra. Me he guardado puro. He conservado la fe. Nunca la abandoné, dijo el apóstol Pablo, sino que la viví, la compartí, la obedecí, la defendí. Y no solamente eso, sino que también la declaré al mundo. ¿Por qué? Porque siempre puse mi mirada en Jesús. Porque sabía que al final de mi carrera me esperaba la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Tú lo puedes leer ahí en tu palabra. Siempre en esta carrera, hermanos, debemos de estar recordando lo que hay al final. Y al final está nuestro Salvador para premiarnos. Al apóstol Pablo dice: porque sabía que al final de mi carrera me esperaba la corona de justicia. Aquí van a ser coronas, hermanos, no van a ser medallas. Por eso siempre tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, siempre en el final. En el Salmo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en ella medita de día y de noche. Por eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ve lo que dice al final del versículo 3. Y todo lo que hace prosperará. Ese todo, hermanos, es todo. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que acabo de leer en los versículos 1 y 2. Y todo lo que hace prosperará. Ese es un reto para ti, varón, para ti, varón, para mí como varón, para nosotros que Dios nos ha puesto como cabezas de hogar, como sacerdotes en nuestra familia. En el Salmo 23:6, el salmo tan conocido porque es Jehová es mi pastor. Todo cristiano a veces se sabe de memoria el Salmo 23, pero nunca lo meditamos para aplicarlo a nuestras vidas y casi nunca nos fijamos en cómo termina este salmo. Te lo voy a decir porque estamos en una carrera y lo que importa es el final. Fíjate lo que dice. Al final de este pasaje de Jehová es mi pastor, dice en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad que eso dice en tu palabra? ¿Verdad que eso dice en tu Biblia? Hay una certeza de que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida si realmente tenemos puestos los ojos en Jesús, si realmente Jehová es nuestro pastor. No solamente es declararlo, hay que creerlo, hay que aplicarlo a nuestra vida, hay que vivirlo, hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque hay una bendición, hay una promesa para todo aquel que así lo hacemos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a su santo nombre. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, iglesia, corramos esta carrera. Y te lo recuerdo, siempre puestos los ojos en Jesús, y así obtendremos el éxito deseado. Así un día llegaremos a nuestra tierra prometida, que es el cielo, y estaremos con nuestro Salvador para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra, Dios, por esta palabra que ha sido ministrada en este día, Dios. Que todos los que escucharon, Dios, tú les hayas dado oídos para que escuchen, Dios. Que podamos, Señor, digerir esta palabra tuya, Dios, vivirla, compartirla, atender, obedecerla, como nos lo ha dejado escrito este hombre, Dios, que tú distingues en tu palabra, que es Pablo. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Bendice a tu iglesia, Dios. Levántanos en victoria cada día. Trae ánimo a cada vida y a cada corazón, Señor. Bendice las familias y tú recibes la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.